Askurukipan takenitaki. Askerukipa yatichiri. Askerukipa yatichiri. Boleh, kalian tanyan, ya, kalian tanyan. Okay. Micrófono cantésima, enciendan sus micrófonos. Enciendan todos, ya, ahí tanyan, ya. Maya, paya, kimsa. Wari, wawi, Kiniris, kaniri, uywara, pitas, kiniris, kaniri, akakolyong, Ayakulun sahacat tamat. akakolyong, Muy bien, van a seguir practicando esta canción, ¿ya? Una vez que ya dominemos, otras canciones vamos a cantar también, ¿ya? Bien, estamos en lo que es los fonemas o lo que es el cuadro fonético, ¿ya? ¿Tienen alguna dificultad, algún problema? ¿Todo está bien? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Ninguno? Profesor, buenos días. Buen día. No he revisado mi tarea. ¿Cómo puedo saber si se revisa o no se revisa? ¿De qué? ¿De cuál? ¿El 1 o el 2? El 2. Ah, ya. Si es que se publica, entonces ya está revisado, ¿lo ven? Si no, no está revisado. En todo caso, la tarea que se revisa sí o sí se tiene que publicar. Claro que sí. Listo, profesor. Gracias. Muy bien. Entonces, hay varios que me han escrito y eso he aclarado, ¿no ven? Se van a subir, algunos me han subido 2, 3, 4, 10 veces, ¿no? O sea, no va a aparecer en ese momento, ¿ya? Pues solamente asegúrense de enviar bien al Facebook, ¿ya? Una vez que verifico, hago aprobar, ¿no? Esa es la opción que tengo, ¿ya? Bien, entonces vamos a repasar de forma inmediata lo que es la pronunciación. Entonces todos enciendan su micrófono, takene kantesipam, micrófono. Desipam, kantesipam, ya, takene. Después de mí, ¿ya? Pa, a, a, ta, ta, a, cha, cha, Algo pasó con la... Se perdió la pantalla, profesor. Sí, No se puede visualizar la imagen del Yetikiri. Ahorita vamos a volver. Algo pasó. Voy a apagar mi micrófono. Ya. Ahora sí, voy a llamar al azar, ¿ya? A ver, Natalie. Dígame. A ver, ¿cómo se Empezamos, ¿ya? ensayo clases? Ya, Natalie. Dígame. Ya Acá estoy. empezamos, ¿ya?
Ya. Pa, No, normal, simple. la pu. No, o sea, en este orden, ¿no ve? Primero en este orden, luego esto, luego esto, luego esto. ¿Ya? Empezamos. Ya. ¿Me puede repetir, profesor, y yo sigo? Ah, ya. Ya. Pa, Pa, simple. ¿Usted habla castellano? ¿Sí? sí. Ah, ya. Pa, normal. ¿Ya? Pa. Pa, Ya, ahora sí, aspirada. Pa. pa, Eso. Ahora explosiva. A. pa, No. A. pa. Ya. Práctica. ¿Ya? Ay, Ta. sí, me falta la práctica. Ta. Ta, No, ta, normal. Simple. Ta. ta, Eso. Ta. ta, A. a, Ya, igual práctica. Cha. cha, Cha. cha, Cha. Cha. ta, ta. Ya. Falta igual Esa, práctica. ca, Ka. ca, A. a, Ahora ka. ca, Ka. ca, A. a. Ya, práctica, práctica. ¿Ya, Natalie? Gracias. Eh, hemos dicho los puntos de articulación, ¿no ven? Entonces, esto es la boca, los dientes, ¿no ven? Entonces, más o menos así, ¿no? Ya, entonces, la P articulamos aquí, ¿no ven? La letra P. Entonces, pa, pa, a. O sea, los tres articulamos en el mismo punto. Lo único que variamos es que esto es simple, igualito que el castellano, ¿no ve? Pa, ¿no ve? Pa. O sea, no hay ninguna variante, por eso es simple. Exactamente lo mismo que el castellano pronuncia. Ahora, cuando está con H, hemos dicho cualquiera de estas letras, aspirando, ¿no ve? Como soplando al momento de pronunciar, como la F. ¿Ya? Entonces digo, pa, pa, ¿no ve? Y la explosiva es por la presencia de la o el apóstrofe. Entonces, en el mismo punto, pero ¿no? Esto exactamente lo mismo, ¿no? Ta, simple, ta, aspirada, a, explosiva. Cha, simple, cha, aspirada, cha, sí, explosiva. Esto igual, ¿no? Ka, simple, ka, aspirada, a, explosiva. Ahora esto tiene sonido propio, hemos dicho en el Aymara, ¿no ven? Los cuatro. Ka, ¿no? Pronunciamos, articulamos desde la garganta, desde aquí articulamos la Q, ¿ya? De ahí. Si no articulan de ahí, no les va a salir el sonido, nunca. ¿Ya? Entonces digan, ka, ¿no ven? De ahí mismo la aspirada. Ah, ¿no ven? Y la explosiva. Ah, ¿no ven? En el mismo punto. Ahora, la X, hemos dicho, se asemeja a la J, pero fricativa, ¿no? Entonces decimos ja. En vez de ja, decimos ja. Ja, ja. ¿No ven? Entonces, se parece, articulamos en el mismo punto. Lo único que hacemos es, en la X, es raspar un poco al momento de pronunciar. Ja, ¿no? Esto, ja, normal. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda en la pronunciación? ¿Está claro? Y La recuerden, explosiva, en el profesor. página 17 tienen esto, ¿ya? Dígame. Cuesta pronunciar la explosiva. Ah, sí, pero es práctica nada más, ¿ya? Entonces, primero simple, después aspirada, explosiva, siempre va en ese orden. Pa, pa, ¿no? Ta, ja, ¿no? Cha, 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 ca, ca, pa, pa, ¿ya? Eso entonces para que repasen, tienen que Profesor, repasar, ¿ya? Sí. profesor, la explosiva es más sonido de la vocal sola que la consonante, ¿cierto?
No, ahora estamos conjugando con la vocal A, ¿no ve? Pues más adelante vamos a conjugar con las otras vocales, ¿no ve? Entonces no necesariamente, o sea, más es el sonido, ¿no ve? ¿No ve? ¿No ve? Ya entendí, gracias. Ok. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Todo claro? Todas las clases vamos a empezar con esto hasta que la pronunciación sea correcta, ¿ya? A ver, alguien más vamos a hacer la prueba. A ver. Rodrigo pasa con Doris. Rodrigo, adelante. Micrófono, Canteasim. Sí. Profe, Ya, muy bien. Pallanta, empieza. Empieza. Rodrigo, ¿estás ahí? sí. Ya, empieza. Pa, Ya, pa. siga. Ta, ta. Cha, cha, cha. Ka, ka. Ka, ka. X. Ja, Ok, lo ha pronunciado muy bien esto, ¿ya? Ahora, estos dos, no sé cuál es la confusión, o sea, la Q o la K es exactamente lo mismo que el castellano. ¿Cómo decimos castellano? ka. Ya, entonces no es necesario emitir ningún otro sonido. Decimos K, Ya. ¿sí? Ahora esto, a ver, una más. Ka, No, ka. si No, esto es K, ¿esto cómo sería? sí. Ka, ka, ¿Esto? ka. No, me estás pronunciando igualito que esto. Esto es castellano, o sea, esto conocemos, es sonido del Ka, castellano. K normal, ¿eh? Luego digo ka, K ka, y ka. K. Eso. Ahora esto, Ka, ya, ka. A. Ya, entonces nuevamente voy a dibujar la boquita, ¿ya? Entonces lo que decimos es más o menos es así, ¿no? Entonces, bilabiales, dentales, palatales, velares. Aquí pronunciamos la K, ¿ya? Aquí pronunciamos la K y aquí pronunciamos la Q. Entonces no tiene que haber el sonido, la confusión de esos dos, ¿no? Ahora muchos ya me pronuncian aquí la K, ¿no? K normal. Entonces, por eso siempre tengan en cuenta la pronunciación. ¿Dónde están articulando? ¿De dónde sale el sonido? De K, ¿no? K. Exactamente del mismo punto sale este sonido. K. ¿eh? ¿No ve? O sea, no tengo que cambiar punto de articulación, exactamente en el mismo punto. Ahora esto es pa, ¿no ve? Pa, desde aquí sale sonido. O ahí se articula el sonido, ¿ya? Luego digo pa, exactamente el mismo punto. Y luego digo ¿no ven? Bien, van a repasar, ¿ya? Parece que no están repasando, ¿ya? Bien, entonces eso es el cuadro fonético, ¿ya? Ahora, no hemos visto lo que son los vocales. En el idioma aymara solamente existen tres vocales, ¿ya? Tres vocales. La vocal I, la vocal A y la vocal U, ¿sí? Entonces, cuando escriban, no pueden escribir con la vocal E, no pueden escribir con la vocal O, ¿ya? Ahí automáticamente la escritura ya está mal. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Sí, sí. ¿Ya? Alguien está cocinando tempranito. Entonces, eso van a tener en cuenta. Ahora, la primera clase les he hecho anotar, ¿no ve? Las palabras que no están en este cuadro fonético. Entonces, por ejemplo, la C, ¿no ve? No hay, ¿no ve? Entonces, ayer estaba viendo en el grupo, ¿no? Kamisaki, Hilatanaka, Kuyakanaka, dice, ¿no? Kamisaki. ¿Esta escritura está bien? ¿Sí o no? Mal. No.
Ya, ¿cuál está No. mal? La C. La La C. C. La C. Después, La Q, o sea, la Q La no Q. tiene. Ajá, ya, No la tiene que tener la eso, U. ¿no? Esto está mal, ¿no? Porque la Q como tal, aquí tiene sonido propio, en castellano no, o sea, necesitamos de la U para pronunciar, decimos que, ¿no ve? Sin la U, no va, ¿no ve? Está mal escrito, ¿no ve? Entonces Ahí pasa dice que exactamente menciona lo mismo pi. en el idioma aymara, ¿ya? Entonces, a tener en cuenta lo que son este cuadro fonético, ¿ya? Tienen en el texto, tienen para descargarse en la página, esto tiene que dominar muy bien. Ya por eso les he pedido la tarea que copien del diccionario, ¿ya? Se van a ir familiarizando también. Hay algunos que se han inventado, ¿no? Y algunos estaban mal de escritura. Alguno que otro hecho pasar, ¿ya? Bien, ahora, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? ¿Comentarios, dudas? Ninguna, No, profesor. profesor. Ya, Entendida. Waliki yatitiri. ya, muy bien. Entonces, vocales se dice saya kelka, ya, saya, ¿no? Kelka, ¿ya? Ahora, Vocales. en vocales tenemos lo que son los vocales alófonos, ¿ya? Ahora eso vamos a practicar, ¿ya? Los vocales alófonos. ¿Qué son los vocales alófonos? Los vocales alófonos son aquellos que solamente utilizamos al momento de la pronunciación, ¿ya? Entonces, esto tiene una regla bien básica, ¿ya? Una regla bien básica. Y ustedes también tienen en el libro, ¿no? ¿Dónde está? Vocales alófonos. En la página 23 está ya la explicación. Ahora, ¿cuáles son los, o cuándo las vocales son alófonos, ya? Entonces, les voy a escribir las palabras o las letras, ¿ya? Cuando estos consonantes ¿cuántos consonantes son? 4. Cuatro, ¿no ve? Toda la columna, ¿no ve? De los postvelares, ¿no ve? Cuando la vocal I o la vocal U se encuentra antes, cuando digo antes aquí, o después aquí, de cualquiera de estos 4 consonantes, esto se va a pronunciar como si fuera vocal E y esto como si fuera vocal O. ¿Me dejo entender? Sí, profe. Muy bien. Entonces, siempre antes o después, de forma directa, ¿no? No tiene que haber otro consonante, otro vocal aquí. No puede haber otro vocal. Entonces, no puede haber otro consonante. O sea, de forma directa, ¿no? Antes o después. ¿Ya? ¿Queda claro, no ve? Vamos a poner ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, esto conocen todos. Ujú. Se ve, ¿no ve? A ver, ¿cuál vocal cambia de sonido? La La primera. I, Ahí. la U. La primera, La primera I. La ¿ya? Nada segunda. más, La primera y la segunda. ¿ya? Las tres cambian. La La U. la U tercera. Ah, ya. Los tres cambian, ¿no ve? Porque esto está antes, esto está después, o si quieren antes, esto también está después, ¿no ve? Entonces, ¿cómo se leería esto? Equeco. Eco. Eco, ¿no ve? Equeco, ¿no ve? Ka es, ¿no ve? Esto. Eco. Equeco, ¿no ve? Estos como si fueran vocales, ¿no ve? Y esto como si fuera vocal O. A ver, voy a poner otro ejemplo, a ver. ¿Cuál vocal cambia? La U. La primera. U y la Ori. La U. Ori. ¿Y esto también cambia? Ori. No. No, eso no cambia. Ori. Eso, solamente la Solo la U. U. ¿Sí? Entonces la pronunciación es Ori. 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 ¿Ve? Ori. Esto, ¿qué es esto, Ori? Oro. Oro. Esto es oro.
Y esto era el equeco, ¿no ve? En castellano escribimos así, ¿no ve? Equeco, ¿no ve? Equeco. ¿No ve? Entonces no es esto es castellano si quieren. Esto es aymara, ¿ya? A ver, otra palabra. Esto conocen todos. ¿Cuál vocal cambia? Las dos. Las dos. Las dos vocales. Las dos is, ¿no? Entonces se va a pronunciar, ¿cómo se va a pronunciar? Peque. Eque. E, E, P, E, E, P, E, P, Eque. E. eso, cabeza, ¿no? ¿Ya? Eque. Ahora Esa otro, vocalizada, ¿cómo es la manera correcta de pronunciar? ¿verdad? R. No entendí la pregunta. La P glottalizada. Ah, ya, ¿Cómo la volvemos al cuadro fonético. E, No sé qué pasa hoy día. Algo pasa. La pantalla lo ven en negro nomás, ¿no ve? Sí. Sí, está negro. Vuelve negro. Ahora sí, a ver, vamos a ver. Ya. A la pregunta, ¿no? ¿Cómo se pronuncia la glottalizada? Ahí está. Repasen todos ahora si quieren con la vocal I. ¿Cómo sería con la vocal I? P, Ajá. Eso, explosiva. I. ¿ok? Entonces, esto tiene que memorizar, tiene que practicar. Si no, no pasa nada, ¿no? Lo que avancemos, ¿ya? La escritura y la pronunciación. Está aquí. ¿Ya? Ya te Entonces, ya no- Chiri, todas ¿Sí? las I se pronuncian como E. No. ¿Cuándo hemos dicho que cambia de sonido? Cuando va adelante de la Cuando una consonante o atrás. Cuando solamente se encuentra con estas 4 consonantes. ¿Ya? Gracias. Eso es alófono. Entonces, por ejemplo, si yo escribo aquí, a ver, quería escribir otra cosa, pero voy a escribir aquí, por ejemplo. No sé, se me ocurre esto. ¿Ya? ¿Alguno de los vocales cambia? No. No, ninguno, porque no está presente estas consonantes. Solamente cuando se encuentra antes o después con estas 4 consonantes, cambia la pronunciación. ¿Está claro? Sí. Ahora Ya, entonces no tiene que haber dudas, ¿ya? Ok, seguimos. Ahora voy a poner como ejemplo otro, ¿ya? Aquí estoy escribiendo. ¿Al cuál de las vocales cambian de sonido? La primera. la La primera. primera. ¿Y la segunda? Primera. no. No. No Ya. cambia. No. ¿Cómo se pronuncia esto? Epi. ¿Ven? Epi. 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 ¿Qué es epi? Carga. Epi. Justo. Carga, bulto, ¿no ven? ¿Sí? Bulto, atado. ¿Ya? A ver, otra palabra más, a ver. Algunos lo llaman así, a ver. ¿Cuál cambia de sonido? Ninguna. La segunda vocal. La U, ¿no ven? La U. Justo después de la X. Entonces, ¿cómo se lee esto? Paso. Maxo. Porque la X tiene sonido propio, ¿no? No me va la X. Jaxu. Ja-jo. ¿Ve? Ja-jo. ¿Qué es jajo? Picante. ¿No ven? ¿Alguna pregunta respecto a los vocales alófonos? Profesor, esa última palabra la puede repetir usted. Hemos dicho que la X se asemeja a la J, ¿no ve?
Solamente que al momento de pronunciar esto lo hago de forma fricativa, raspando. Esto sería ja, ¿no ve? Esto es ja, ja. ¿Me dejo entender? Exactamente en el mismo punto artículo. Ja, ja, ¿no? Entonces, esto es sonido propio en el idioma aymara, ¿ya? ¿Queda claro? Muy bien. Listo. Esos son los vocales alófonos, ¿ya? ¿Ninguna pregunta, no ve, de los vocales? No. No. Ahora, otro detalle en el aymara, ¿ya? ¿Saben qué son los diptongos? Unión de dos vocales. Grupo Choque de de vocales. Ya, Es eso la les unión de pedí dos aquí, vocales. lo aprendemos, ¿no ve? vocal débil. Entonces, eso, ¿no? Entonces, hay choque de vocales, en este caso de vocal fuerte y débil, ¿no ve? Entonces, en una palabra, por ejemplo, decimos, a ver, dígame una, león, ¿no ve? Auto. ¿Ve? Choque de vocal, ¿no ve? Entonces, en el castellano hay choque de vocales, es normal, es parte del idioma, ¿no? Hay diptongos, triptongos incluso hay, ¿no ve? ¿Sí? ¿Me dejo entender, no ve? ¿Qué es choque de vocal? Sí. Sí, profesor. ¿Ya? En el idioma aymara no existen diptongos ni triptongos. ¿Qué quiere decir? Que no puede haber choque de vocales en la escritura en el idioma aymara. ¿Estamos? ¿Queda claro? Sí, profesor. Por eso es que cuando se encuentren, a ver, voy a escribir. Por ejemplo, aymara. ¿Está escrito bien, sí o no? No. No. Esto es No. castellano. ¿Han visto un libro así de libre descarga? Está en la página, también en Facebook recién he compartido. Se llama Aymar Aruski Pawinaka, ¿no ve? Conversaciones en Aymara, ¿no? Y lo he escrito de esta forma, ¿no? Conversaciones en Aymara. Y todo el mundo me ha lanzado críticas en Facebook, en todo lado, ¿ya? En YouTube, todo lado. Esto es castellano. En castellano, si yo estoy escribiendo en castellano, esto está bien. Me dejo entender, ¿no ve? Aymara está bien escrito en castellano. Pero si estoy escribiendo en aymara, esto está mal. Porque aquí hay choque de vocales, ¿sí o no? Sí. ¿Ya? Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando hay choque de vocales? Hay una regla básica, ¿ya? Si tengo choque de vocales, la vocal I cambia por la consonante Y. ¿Ya? Por la consonante Y. Y la vocal U cambia por la V, ¿no? W, no. W. Entonces, aymara, la A siempre se va a mantener. Entonces, la escritura del aymara, ¿no? La I está cambiando por la Y. Aymara. ¿Queda claro? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ahora voy a escribir otro. Hay un grupo famoso, ¿no? Seguramente todos han cantado. Se llama Huayna Huila, ¿no? Buena, ¿Está escrito bien? ¿Sí o no? No. Sí, No. ¿La H existe en el aymara? ¿Sí o no? no existe. No, no existe. Ah, ya, primer error, ¿no? Ahora, ¿qué hay choque de vocales? ¿No es? Diptong. Segundo error. Sí, la U con la A. Entonces, ¿cómo sería aquí la escritura correcta? W. W, ¿no ve? La U va a cambiar por W y aquí normal, ¿no? Huayna, Bueno. Huila. ¿Ve? Huayna, Huila. Listo, ¿no ve? Otra palabra que siempre hay error, ¿no? Y algunos han puesto en la tarea, ¿no? ¿Está bien? No. No, hay choque de vocales. No. Hay choque de vocales. Entonces, ¿qué hacemos aquí? La U. La U se Ah, ya, vuelve entonces la U se vuelve W, ¿no? Ahora, au, na. ¿Ya? Ahora, algunos casos pronuncian al revés en algunos lugares. No hay problema, ¿sí? Dicen
anua, ¿ve? Auna, anua, ¿ve? Exactamente, los pueden variar. Auna. Variación dialectal, nada más, ¿ya? Cuando decimos variación dialectal es que es como el castellano, ¿no? Aquí hablamos de una forma, en La Paz, digamos, en Santa Cruz hablan de una forma, en Argentina hablan de otra forma, en España hablan de otra forma, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, es eso, ¿ya? El acento. Simplemente pasa lo mismo, exactamente lo mismo en el idioma aymara. No por eso vamos a dejar de entender, igual seguimos entendiendo, ¿ya? Bien, ¿quedó claro vocales? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ninguna. ¿Hanati? Waliki yatichiri. Ya, muy bien. Entonces, hasta aquí van a repasar hasta la siguiente clase, ¿ya? Entonces, igual voy a dejar tarea que va a consistir en buscar palabras que tengan diptongos y palabras con alófonos, ¿ya? 5, 5, ¿ya? Entonces, ya voy a dejar las indicaciones en la página también, ¿ya? Anoche tenía varios reclamos, hemos tenido que deshabilitar el chat, ¿ya? Entonces, hemos dicho el chat de Facebook o WhatsApp, vamos a utilizar solamente para comunicar ciertas cosas o para compartir alguna información que pueda ser útil para el aprendizaje, ¿ya? Entonces, traten siempre de utilizar de la mejor manera, ¿ya? Entonces, ya vamos a habilitar o no sé si está habilitado, entonces siempre tengan cuidado, ¿ya? Entonces, ahí pueden compartir, pueden intercambiar ideas, pero que sean en el marco del contexto del aprendizaje del idioma aymara, ¿listo? Bien, nada más. No sé si tienen alguna pregunta. Una pregunta, Sí, Yatichiri. adelante, adelante. Buen día. Dentro de la explicación que está dando sobre el choque de vocales, ¿habrá alguna palabra donde choquen las mismas vocales? Habría que buscar, ¿no? El diccionario. No tengo idea. ¿Te refieres, digamos, a un choque entre digamos, así? Entre U ¿Verdad? y U, digamos, ¿no? O sea, doble U o No, alguna palabra así, o no existe. no hay. Ahora, si hubiera, entonces ya sabemos, uno de ellos cambiamos por la W, ¿no? Ah, ya. Ah, Ya está bien, Ya gracias. evitamos todo, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, duda? Sí, maestro. Sí, adelante, adelante. Sí, maestro. Pregunta. Muy buenos días. Estoy siguiendo el curso desde Puno. Ok. Así que gracias por todos sus conocimientos. Tenía una duda, maestro. No he podido ingresar a la primera clase de la sesión donde me pide la clave y la verdad, no sé cómo adquirir esa clave. No hay forma de ingresar. No sé si Ya, podría pero ayudarme en esa usted en parte. el momento de la inscripción ha dicho, ¿no ven? ¿Ha copiado el enlace y la contraseña? Sí lo ha puesto, ¿no ven? ¿No lo ha copiado? Parece que no lo he copiado bien, doctor. Ya, en el grupo de WhatsApp, ayúdenle, ¿ya? Ahí compartan, ¿ya? Ahí te van a compartir el enlace y la contraseña, ¿ya? Ok, muchas gracias. Buen día, profesor. Disculpe, ¿puede repetir qué son alófonos, por favor? Alófonos son cuando solamente pronunciamos la vocal en el momento del habla, de la pronunciación como tal. En la escritura no, ¿ya? Ese es el alófono. Los vocales alófonos en aymara son la E y la O, ¿ya? Alófonos. Quiero una consultita. Sí. Lo que han publicado en Facebook en el club está correcto y lo que no estaría correcto. Es mi duda. Hemos hecho pasar, como es aymara básico, alguno que otro error hemos hecho pasar, ¿ya? Un ¿Ya? favor. Pero los errores son Estuviéramos con mínimos, ¿ya? errores. Quisiéramos Así que saber está bien, si les felicito, pero no se traten de utilizar siempre el diccionario, ¿ya? Algunos no han utilizado, ¿ya? Ahí está el problema, ¿ya? Entra nomás. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿me escucha? Sí, adelante Silvia. Profe, buenos días. Mira, profe, me vi que estaban haciendo tarea, pero aún, profe, ¿puedo presentar después mi tarea, por favor, profe, lo que han hecho?
Sí, traten de no alargar, ¿no? Al final contabilizamos igual las tareas, ¿no? Igual hacemos hacer, pero traten de Ya, no profe, acumularse, ¿ya? Y las tareas no son complicadas, ¿no ve? Han visto, ¿no sí, ve? En el profe. grupo. Entonces, Ya, profe, entonces, no se complique, no se... Ahorita en 2 minutos pueden hacer la tarea, ¿ya? No sí necesitan se mucho puede tiempo, hacer. ¿ya? Ya, gracias, Tata Yatichiri. Yatichiri, una Sí. consultita. Bueno, respecto a las tareas que se ha enviado por el grupo del Face, nosotros, ¿cómo vamos a ver si le ha llegado o no ha llegado? Porque personalmente esto del Face no manejo mucho, pero bueno, quisiera saber cómo se va a Ya, saber, no se me envía y envía. luego no le va a aparecer. Cuando ya aparece en el grupo, entonces ya significa que ya lo he visto, ¿ya? Ah, ya, ya, muy bien, Yatichiri, gracias. Ya, no es necesario que manden 2, 3 veces, no va a aparecer en ese momento, ¿ya? Esta mañana también les he dicho, ¿no ven? Tengo que verificar y recién lo pongo a probar, ¿no? Y recién aparece, ¿ya? Profesor, Sí, yo le envié antes ayer ya y no he verificado todavía. no, todito de ayer hasta las 8 de la noche están todos aceptados. Entonces, no he enviado, bien. Antes ayer ya, incluso tengo una captura de pantalla donde dice publicación pendiente. Ah, ya, voy a verificar, a ver. Ya. Ahora otros me han mandado como mensaje alguna publicación, no cuenta eso, ya tiene que ser publicación, no como mensaje, no como respuesta a alguna publicación. ¿Ya? Yo le he enviado como foto. Claro, tiene que ser como foto. A ver, vamos a ver cuántos tengo pendientes hoy día. A ver, no se vaya, no se vaya. Revise Ismael Quilla Jiménez, por favor. Em, van a ver cómo acepto más o menos, ¿ya? Entonces, este es el grupo. ¿Está bien, no? Están cargando. Entonces, aquí tengo publicaciones pendientes. ¿Dónde está? Publicaciones. Aprobaciones pendientes, ¿no ve? Entonces, tengo más de 20 el día de hoy. La mitad debe ser de política. Ya, aquí. No puede ingresar a la clase. Ahí está, esta es la tarea de Laura, que falta aceptar. Marta Camila, Clarisa, eh, Madeleine, Joel, Susana, María Eugenia, Ortiz Rosemary, Vidal. Por ejemplo, el compañero ya se adelantó a la tarea. No ha entrado a la página seguramente. Hemos cambiado ya, ¿no ve? María Eugenia Catacora, Susi Flores, Jocelyn, Lili, Vilma, Cristian, Gladys, Dani, Alejandra, Ale, Ana Gabriela, Guido, Claudia, Mia Delaine, hasta ahí creo que es. Esto nada que ver, esto nada que ver, esto nada que ver. Esto es de Miranda Caro. Ahora esta tarea recién correspondiente, recién le voy a habilitar. Mira, después es toda política, no tengo más. Y a No, esta es su Tichiri, tarea. yo Tichiri, buen día. Anoche he enviado mi trabajo, pero no le aparece en su página. Yo no leí ahora, No, no está ahí en la lista. entonces no ha enviado. Pues va a Yatichiri, mandar. lo mismo también esta mañana a las 4:30 más o menos le envié también la actividad. ¿No leí ahora su nombre? Sidney Aracena. No. Entonces, lo que tienen que hacer, entran al grupo, entran a publicar, como postear cualquier cosa, ¿no? Entonces, ponen aquí el nombre, ¿no? Los enlaces, ponen la imagen y ponen publicar y listo, ¿no? Entonces, les va a salir, ¿no? Pendiente de aprobación, ¿no ven? Eso tiene que salir. ¿Ya? Ya, bueno, Sí, vamos a eso revisar. hice, pero no aparece. Algo anormal. Tengo Ya, la bien. captura. Terminaremos De igual entonces la manera, clase cantando, ¿ya? Takini. profesor, antes que cambie, me da un segundito. Sí, Natalia, adelante. Mire, es que
hoy en mi primera clase porque no había podido conectarme bien. Las otras dos clases las tengo pendientes, pero las tareas aún las puedo enviar. Sí. ¿Ha visto las Y las dos, grabaciones? sí, la segunda la vi, pero la primera no la he visto todavía porque por tiempo no he podido, pero puedo revisar Sí, y sí, mandar sí. las tareas aquí. Sí, Ok, puede. ya profesor, muchas gracias. Yatichiri, Profesor, yo soy Sí. Vidal, profesor, una yo he consulta. enviado de alofonía, porque ayer le escuché, no, ayer escuché decir 10 palabras de alofonía, entonces, ¿eso debo hacer de nuevo o está bien ya lo que he hecho? No, pues ¿cuándo hemos dicho de alófonos? Recién hoy día hemos avanzado. 10 palabras de alofonía, algo así había escuchado, y después sí encontré en la plataforma 5 palabras nomás había dicho. Pues como ya tenía hecho, no, después de haber colgado ya he revisado, entonces dije, pues acá, bueno, he hecho otra cosa, ¿no? Entonces, ¿debo Ya, cambiar de entonces, si puedes cambiar, o que valga de tarea 3, ¿no ve? Eso va a ser la tarea 3. Y suba Ya, la tarea entonces, 2. Profesor, buenos días. Le habla Chintaya, profesor. lo he hecho con Adelante, dibujitos. adelante. Profesor, yo recién me estoy conectando el día de hoy. No pude ingresar, tengo una zona frontera desde Perú. Quisiera saber dónde están las tareas para yo poder subirlas, Ah, ya, en la porque la página. verdad no he escuchado qué tarea ha dejado. ¿En la página de Facebook? No, tenemos una página, ¿no ve? Ya, en el grupo de WhatsApp voy a ¿En qué página? compartir ya por única vez. Ya, profesor. em, Ok. Ya, Muchísimas gracias. Muy amable. disculpe, mi tía me comentó que había subido su trabajo, Epifania Toma, sin embargo le habían rechazado y me comentó que ayer volvió a subir y que no sé cómo habrá quedado y me dijo que las palabras lo había sacado del diccionario. No sé no por qué tengo motivo. ninguna restricción ahí en la página, en el grupo, ¿ya? Antes tenía una restricción de que las cuentas sean mayores a 6 meses, ¿no? Ahora ya no hay esa restricción, no hay. Entonces, lo único que está haciendo es que está manejando mal su cuenta, ¿ya? No puedo hacer nada al respecto. Bien, Kalyan Tanya, Tukuyan, ¿ya? Taquine micrófono, Tantesit, mam, enciendan sus micrófonos, enciendan. Maya, Paya, Kimsa. Wari, wawi, wawita, wawita, wari, wawita, wawita, iniri, kaniri, para, iniri, kaniri, para, kapoyon, sakaya poyon, sahayatamaki, kapoyon, Asatamaki, Wawi, Wawi, Tawi, En Wawa, Wawa, Patamaki, Oriniri, Wiwasis, Iniri, Sapor, Iniri, Wiwasis, Kising